A continuación va a disertar Marcelo Sierra, de la empresa Thermofin Sudamérica, evolución y tendencias de evaporadores para cámaras y almacenes de congelados. Buenos días, le decía, perdonen la voz, mi estado. En primera medida me gustaría, en lo personal, agradecerles a cada uno de ustedes por haber venido, estar participando de esta 11ª jornada. Así que bueno, como ya fui presentado, voy directamente a lo que es la presentación del tema. El tópico que hoy quiero compartir con ustedes es sobre la evolución y tendencia que se está dando en los evaporadores, y precisamente hoy está enfocado para verlo en la aplicación de cámaras y almacenes de congelados. Si hablamos de evolución, vamos a hacer una línea de tiempo para poder citar algunas características generales y podernos situar en una escala de tiempo. Lo que voy a decir no es tan estricto, simplemente para establecer un orden en la charla. En los años 1980, si hablamos de características de las cámaras, estamos hablando que mayormente eran cámaras bajas. Cuando hablamos bajas, estamos hablando promedio 4 o 5 metros, inclusive 3 también, más tiempo atrás. Pero bueno, eran cámaras bajas. El concepto de estiba era sencillo porque estábamos hablando que era a piso, mediante pallets poníamos la mercadería, teníamos 1, 2 o 3 niveles de pallets y la rigidez del producto por estar congelado lo permite. Y nos encontrábamos con algunas características más. Digo, nos encontrábamos y nos encontramos porque cámaras que fueron diseñadas con anterioridad son estructuras que hoy capaz en nuestras instalaciones todavía tenemos y más viejas también. Tema puertas, 1, 2 y más de 2 puertas a veces en las cámaras. Estas puertas manuales, un ejemplo. Y estas cámaras venían acompañadas de evaporadores de este tipo que pueden ir visualizando. ¿Qué sucede? El tema de los evaporadores, en esta época y mucho antes también, la selección era por tablas, por ábacos. Entonces, yo tenía que ver en cuanto a una necesidad puntual. Tengo una determinada cámara, en cuanto a una necesidad puntual que tengo, digo, bueno, selecciono tal o cual evaporador. ¿Qué buscábamos siempre? Tener un volumen de aire suficiente, lograr una buena uniformidad en la cámara, ¿verdad? Entonces, claro, le metía aire, ¿no es cierto? Y no medíamos consecuencias de lo que es los consumos energéticos. No valía capaz tanto la electricidad o, bueno, no era un factor donde el usuario o el inversor o quien sea se decidía a mirar, ¿no? El tema era asegurar a tener un volumen de aire. Entonces, pongámosle movimientos de aire a la cámara. Más o menos tanto. Bueno, voy a ahondar un poco más sobre esto. Quiero dejar introducido capaz el tema. El problema del hielo es un problema muy común, muy común. Lo sigue siendo también, pero digo, entonces teníamos serios problemas de infiltración, porque ahí también viene el tema de cómo yo opero la cámara, cuánto tiempo tengo abiertas las puertas, ingresos, egresos, en fin, un montón de factores. Entonces, para representarlo, muchos signos más. El que lo quiere contar, hay 6. Así que, bastante infiltración. ¿Qué sucede? En los años 90 ya empieza a estar el concepto se empieza a ver el concepto de racks fijos. Ya empiezo a tener cámaras más altas, por eso empiezo a tener racks. Cuando hablamos de cámaras más altas, ¿de qué estamos hablando? Aproximadamente, promedio, 7, 8 metros y medio, más o menos. Entonces ahí también las cargas, la operación
si bien ya se introduce el concepto de racks, es manual, o bueno, con autoelevadores, pero son racks fijos. El tema de las puertas tal vez no estaba resuelto todavía. Hay muchos cambios que se tuvieron que ir haciendo en lo que es la calidad de la cámara, el tema de pisos, no son los mismos pisos de una cámara con racks, no son los mismos pisos que teníamos antes. Yo ahora tengo que soportar una estructura, tengo un elevado tránsito, ¿verdad? Conceptos que van cambiando. Los materiales fueron cambiando, los materiales de aislación, los paneles, digamos, todo fue evolucionando y acompañando un cambio. Los evaporadores se seguían viendo los de este tipo. Por citar, son evaporadores eran estos que estoy mostrando, evaporadores con tubos y aletas de acero al carbono, galvanizados en caliente, los que llamamos comúnmente hierro-hierro. Después también, por supuesto, están y siguen estando los de aluminio, tubo y aleta de aluminio, donde también el concepto, no hay acá un concepto de selección, acá hay de diseño, de cálculo, hay un concepto de selección. Entonces, yo sigo poniéndole volúmenes de aire, tal vez innecesarios, pero bueno, se empezó a prestar atención, ya en los años 90, digo, se empezó a prestar un poquito más atención en dónde voy a ubicar el evaporador, cómo puedo empezar a solucionar los temas de hielo. Después, bueno, hay limitantes, nada es tan rígido de todo lo que estoy diciendo, pero idealmente los evaporadores tienen que estar soplando transversalmente, nunca encima de una puerta. Pero bueno, se empezó a tener ciertos cuidados que hoy es el ABC de quienes estamos en esto, pero bueno, quiero un poco comentarlo. Ya por los años 2000, el concepto de racks sigue cada vez más. Ya podemos empezar a hablar de racks fijos o ya sistemas. Empieza a estar más vigente la automatización de las cámaras. El tema de puertas ya puede empezar a ser puertas automáticas, donde ya tenemos un mejor control de cierre de las mismas. Puedo tener algo que no mencioné antes, digamos, cuidar los ambientes aledaños a una cámara, un dock de carga, un pasillo, climatizarlo como corresponde. Es una situación que me va a ayudar muchísimo a no tener también hielo en la cámara. Entonces, ya este concepto de cámaras deja de ser el anterior. Estamos hablando de cámaras más altas. Cuando digo más altas, año 2000, promedio, ya podemos empezar a hablar cámaras de 10 metros, 12 metros, promedio. Ya los evaporadores tienen otro criterio de cálculo. Antes, los evaporadores también, un parámetro que siempre se veía, con cierta obsesión diría yo, es la superficie de intercambio. Y la superficie de intercambio no es el único parámetro y el más importante de ver. Está todo esto contextualizado. Antes yo tenía que seleccionar de una tabla un evaporador y asegurarme que haya aire. No veíamos consumos, no veíamos HP, no veíamos un montón de cosas, ¿no? La tecnología de evaporadores que tenemos actualmente nos permite ya conocer y entender un punto de trabajo, entender qué efecto tiene una determinada humedad relativa que le estoy asignando, porque estoy ensayando la condición de cámara puntual. Entonces yo ya puedo saber si deshidrato, cómo deshidrato y cuánto deshidrato mi ambiente. Yo ya puedo saber el tema de temperaturas, porque históricamente, y sigue pasando, las consultas vienen cada vez menos, pero porque es nuestra tarea esta también, la de transmitir y los evaporadores lo solicitan dando una capacidad, dando una temperatura de evaporación y una temperatura de aire. Pero esa temperatura, eso para ahondarlo en otra charla, merece una charla, ¿no? Pero el concepto del aire, ¿cómo tomo la temperatura del aire? ¿La tomo al retorno propiamente del equipo o la tomo como una temperatura media? Entonces,
yo ya tengo un punto exacto de trabajo que puedo ensayar en mi evaporador y de ahí lo que le decía, entender y conocer algún efecto puntual en cuanto deshidrato, por ejemplo, un ambiente, por citar algo. Tema de infiltraciones, siempre tenemos, lamentablemente, siempre la va a haber, pero la tendencia es que va a ir reduciéndose, porque si yo ya tengo el automatismo de las cámaras permitió que las cámaras empiecen a tener otra conformación, porque bueno, yo ahora le estaba haciendo hincapié en la altura de las cámaras, pero yo ya al tener cámaras con automatización, a mí me permite ya cambiar la forma de las cámaras. Pues ya puedo estar hablando de cámaras tal vez de 50 metros, 50 por 20, por tirar alguna medida, como les decía antes, nada tan estricto. Entonces, está un poco más controlado. Se empezó a colocar ya más paulatinamente, de a poco, ya instaurándose cada vez más, el tema de los deshumectadores de las salas aledañas, pasillos, como les decía, o una antecámara. Entonces, imagínense que lo que yo logro drenar en una sala contigua es hielo que no voy a sufrir en mi cámara. Entonces es deshielos que no voy a ejecutar. Entonces empezamos a hablar del famoso ahorro energético. Empezamos a tener impactos positivos cuando logramos controlar estas variables. Entonces esta evolución que se fue dando en las cámaras, por supuesto, fue acompañada desde los equipos que se proveen. Año 2010, vuelvo a decir, nada tan rígido, permítanme simplemente para darle marco a la charla. Año 2010, tenemos cámaras más altas, 12 metros y más también, podríamos decir 12, 15, 17, donde además de venir acompañadas de evaporadores, de los que venimos viendo, que son los que se denominan cúbicos, ya vienen, la imagen acá, pido disculpas, no se ve bien, pero lo van a poder ver en las próximas filminas, se introduce el concepto de equipos penthouse. Después vamos a ver un poquito más detenidamente qué es un equipo penthouse, pero básicamente, ¿qué logramos? Primero, poder tener equipos que ya no están dentro de la cámara, forman parte del edificio, pero no están dentro de la cámara. Yo ya empiezo a tener un mayor aprovechamiento de la cámara, puedo estivar más en altura, ya que tengo altura y tengo racks y tengo ya una tecnología de inclusive transelevadores, porque acá empieza también el tema de ir automatizándose también y robotizándose las cámaras, que de eso le va a hablar muy bien el ingeniero Crosetto. Pero bueno, son todos factores que van cambiando. Ya el concepto de puertas también cambia. Hay quienes usan tipo esclusas, como la que pongo ahí, un sistema también de doble puerta. Hay un montón de cosas que pueden ser explicadas mucho mejor que yo por Javier. El tema de infiltración va a estar más controlada. Ya pensamos en que todas las soluciones tienen que tener un deshumectador. Ya es mandatorio, digamos, ¿no? Y después tenemos el concepto de almacenes altas. Cuando hablamos de almacenes altas, hablamos de almacenes más de 30 metros. Ahí tienen una imagen de cómo se ve. Básicamente, cámaras robotizadas, tenemos ya no tenemos puertas, ya tenemos troneras donde entra directamente el pallet. Entonces yo sigo teniendo ahí un mayor control de vuelta de infiltración. Ya es otro concepto de cámara, es una cámara totalmente automática. Y entonces, yendo a el equipo cúbico, que es el más conocido por todos y el más comúnmente utilizado, a modo de ejemplo muestro algo muy básico, muy elemental. Un caso. Este es un depósito de congelados acá en Argentina.
formaba parte de toda una solución, ¿no? Había antecámaras, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en la cámara de congelados. Estamos hablando, ya empiezan a ver también las medidas, ¿no? Una cámara de 60 metros de largo por 18 de ancho y 9 metros de altura. Acá la necesidad era, evaporando a menos 30, obtener aire a menos 23. En este caso, la capacidad solicitada, lo que pueden leer ahí, las 145.800 kilocalorías hora. Y los productos a envasar eran productos varios. Entonces, ¿qué resultado dio esto? Se pudo hacer con cuatro evaporadores. Llegamos a inclusive más de la capacidad solicitada y a un determinado caudal de aire, que si relacionamos ese caudal de aire a las medidas de la cámara, vamos a poder concluir rápidamente que teníamos 15, que esta condición se logró con 15 movimientos de aire. Un ejemplo. Esto es algo que está dando, son casos ya concretos. Entonces, después tenemos un caso que tomé de un cliente del Perú. Una cámara donde ahí el enfriamiento eran hidrobiológicos, eran calamar, también tenían pescados, jurel y demás en Perú. Una cámara de 1800 posiciones, las medidas que pueden ver, 49 por 18 por 12 metros de altura, y el requerimiento era, evaporando a menos 32, obtener una temperatura de menos 25 y la capacidad solicitada la teníamos en 127.000 kilocalorías hora. El resultado de esto se obtuvo con 3 evaporadores y con 10 movimientos. Un ejemplo. A ver, por supuesto, depende qué diámetro de ventilador yo estoy colocando, que ahora me anticipo tal vez a algo que se estén preguntando. Ok, pero ¿qué le estás poniendo? Depende, diámetro de ventiladores, cantidades de ventiladores, ¿verdad? Entonces, si a título de acá de hacer un resumen y una comparación, yo les mencionaba que históricamente teníamos un concepto de evaporador convencional, se sacaba por tabla, ok. Entonces, si yo tenía una necesidad, por ejemplo, para una cámara de 30 por 30 y por 5 metros de alto, me fui a los 80, necesito esta cámara, bueno, por alguna razón se sabe, necesito esta capacidad y me quiero cubrir con el aire, entonces le voy a poner este caudal. Visto de otra manera, ¿cómo es? Apliqué 30 movimientos de aire porque me quiero cubrir. Pongo más cantidad de evaporadores, los pongo en cualquier lado, lo que yo quiero es aire. Años 80, no tenía el problema de la energía eléctrica, tal vez, o tan agravado. Y fíjense como índice de capacidad por metro cúbico de cámara, en este ejemplo que estoy citando, es 25. Yo veo esta capacidad que está estudiada de acuerdo a la carga que yo estaba haciendo de la cámara. Bueno, muy bien, la relación al tamaño de la cámara, el volumen de la cámara, me da un factor, un índice de 25 kilocalorías por metro cúbico. ¿Qué sucede con esto que le mostré de estos casos ya existentes? Y discúlpenme, yo si tengo que mover X cantidad de aire, en este caso 30 movimientos por hora de la cámara, me van a dar un determinado tamaño, modelo de ventilador, cantidad de ventilador. Bueno, el consumo, yendo a las tablas, es el que ustedes ven, 24 kilowatts, que si yo lo analizo como HP cada 1000 metros cúbicos de cámara, me da este factor que ustedes ven, 5.33. ¿Qué sucede con el resto? Con lo que les mostré antes, con el caso de una cámara de congelado de Argentina, la otra de Perú. Empecemos a analizar los factores. En todos los casos va bajando. Yo acá tengo menos kilocalorías por metro cúbico de cámara. Por supuesto, las cámaras también
tienen otro tamaño, pero la relación kilocaloría por metro cúbico se puede leer acá, claramente. Movimientos de aire, estoy a la mitad. Era innecesario poner 30 movimientos. Pero bueno, ahora tenemos los elementos de saberlo, tenemos los elementos de poder trabajar en un evaporador en la condición que corresponde. Entonces, ¿para qué voy a poner más? Porque acá no es que yo estoy escatimando, yo estoy poniendo lo que va. Y lo que va es 15. Y los resultados están porque son las cámaras que están funcionando, ¿no? Entonces, por eso, traduje en datos casos reales, casos concretos. Sí. Sí, es verdad, las mismas cámaras se utilizaban un poco para todo, ¿no? Tenía que enfriar y después conservar. Entonces, los movimientos sin duda surgen de ahí también. Sí, 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 sí. Bueno, a eso yo también quería un poco llevarlos. Yo tengo potencia de infiltración, yo puedo estudiar todas las cargas que necesito, pero yo tengo potencia de infiltración y hay potencias de infiltración que no puedo o no tengo forma de medirlas. Yo el tema de las puertas es difícil, porque es un tema ya de operación, no puedo medirlo. Lo cierto es que cuando las dimensiones de las cámaras cambiaron, los materiales cambiaron, la forma de estiva cambió, la operación cambió y la cantidad de puertas que hoy tenemos en una cámara no es la que teníamos antes, me permite tener menos infiltración y yo creo que este índice se debe mucho a eso también, Adrián. Sí, de vuelta. A ver, estos son factores referenciales, no son rígidos, cambia, hay que ver el layout de cada cámara, ¿no es cierto? Yo ahora traté de basarme en unos casos reales que tenemos y contextualizarlo, ¿no? Pero básicamente para dejar este concepto, fíjense la importancia de que cuando no tengo infiltración o cuando tengo una infiltración de aire húmedo controlada, yo puedo empezar a a bajar drásticamente estos índices. Si muevo menos aire, pero suficiente, si muevo menos aire, yo voy a tener también, sin duda, menos HP y voy a tener menos disipación, también menos calor de disipación de motores adentro de mi cámara. Bien, entonces, no es una conclusión, ¿no? Pero bueno, actualmente nosotros, los responsables de diseñar equipos, estamos concentrados en esto, en lograr la distribución adecuada que se requiere de aire en cantidad suficiente y adecuada, pero mirando los consumos. Es una necesidad permanente. Hablábamos de los equipos penthouse. Estos equipos penthouse son equipos que tienen como característica constructiva, van a ver que permítanme la descripción, ¿no? Un equipo tal vez cúbico, tienen otro porte, otro tamaño, por supuesto, pero es un equipo cúbico donde yo ya tengo una campana donde voy a direccionar el aire a 90 grados y después me permite acoplar un ducto que va a ser el ducto de distribución de aire por dentro de la cámara. Este tipo de soluciones, ahí tienen un corte para que puedan ir interpretando el uso. A mí ya me permite, dentro de las tantas opciones que tengo, a colocarlo, por decir, en la parte media de la cámara, lejos de la puerta que tenga. Pertenece a la estructura, pero está por fuera de la cámara. Yo lo único que tengo adentro de la cámara es el ducto de distribución de aire. Entonces tengo mayor capacidad, espacio de estiva, de almacenamiento.
generalmente es utilizado en cámaras de más de 12 metros, por ejemplo. Este es un caso de Chile, esta es la cámara. En este caso es una cámara que tiene nuestro cliente y que gentilmente nos proveyó el material. Son cámaras autoportantes. En este caso, 4.200 posiciones, una cámara de 70 por 14 por 35, menos 23 también de aire, menos 32 y necesitaba una capacidad de 378 kilowatts. ¿Cómo distribuimos el aire? Ahí tienen una imagen, ductos. Entonces fíjense que yo ahí ya evito tener un evaporador adentro de la cámara. Pros y contras, ¿no? Porque lo otro también es beneficioso, son aspectos generales. El evaporador, penthouse, como les decía, está situado en este habitáculo por encima del cielo de la cámara. Está aislado, tengo el acceso de puerta y ya puedo entrar a toda la hilera, en este caso donde tengo situados los evaporadores. Si tengo que hacer algún mantenimiento, si tengo que hacer algún tipo de limpieza o lo que fuere, es bastante práctico, cómodo, se resuelve todo de otra manera y a otra velocidad. No es trabajar en altura, por ejemplo, porque estamos a bajas temperaturas, porque ahí igualmente se siente la temperatura. Esa foto la saqué yo con un celular, les aviso. Acá pueden ver el equipo en operación. Esta cámara a menos 23. Si yo pregunto, así, pero... Si yo le digo, ¿qué separación de aleta tiene este equipo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el concepto de la separación de aleta? Evitar que el equipo no se me bloquee. Entonces, ¿qué pensamos? En una separación de aleta la mayor que pueda. ¿Sí o no? Bien. Si tenemos que pensar, yo inclusive como fabricante de equipos pienso en 12 milímetros. Hay alternativas, hay separaciones variables, pero voy ahora a lo convencional. Pienso en 12 milímetros. Bueno, si estoy en una cámara, el equipo está propiamente en la cámara, no sé la operación de puertas, bueno, pienso en 12 y está bien. Pero acá, esto yo ya lo resuelvo con 10. Recién decían, qué limpio que se ve, está en operación acá. 10 milímetros de separación de aletas. Es lógico, tiene un poco de escarcha en la parte baja, en la parte más fría del evaporador. Y el cliente me decía esto que ustedes pueden leer ahí, cómo era el tema del deshielo. En este caso, por cómo ellos tenían la interconexión y demás, hacían el deshielo, ponían a deshielar los equipos completos, pero bueno, hacían un deshielo diario, 34 minutos la duración, el ciclo completo. La temperatura de la cámara en el proceso de deshielo, porque hay un aporte de calor, se me va la temperatura en 4 grados y vuelve al régimen en 5 minutos. Pregunta. Queda, hay un aporte, pero queda. Que hay soluciones también para resolverlo también, ¿no? Configuraciones. Bueno, si hablamos movimientos de aire, ¿alguien se anima a decir algo? ¿Cuántos movimientos de aire tiene esta cámara? Menos de 10. Pero bueno, el ingeniero Parola sabe, y mucho, así que menos de 10. 7 movimientos y medio. Cámara. Entonces, acá usando este tipo de equipos logramos uniformidad de temperaturas, uniformidad de aire, obtenemos máximo espacio, aprovechamiento de nuestra cámara y no sé si se me está escapando algún detallecito más, pero bueno, quería presentarles el proyecto. El proyecto consistió, como pueden leer ahí, de 5 evaporadores y ese flujo de aire. Bien, entonces, producto varios, era almacén de congelados.
Envasados. Sí, envasados. Sí. Sí. Siempre. Sí, estamos hablando de producto envasado. Centros logísticos. Mantención de producto frío, centro de distribución, producto congelado. Claro. Fundamental. Si pasamos a los almacenes ya de gran altura, y con esto voy redondeando para darle paso al ingeniero Crosetto, las características, ¿cómo es el principio de funcionamiento de estas cámaras? Aprovecho la propiedad física del aire. El aire frío pesa, tiende a bajar. El aire caliente se eleva. Bueno, convección, utilizo, entre comillas, la convección natural. La aprovecho. Voy a forzar aire, ¿cómo lo hago? Mediante el ventilador, directamente a piso, aire frío, va a empezar a distribuirse y va a ir a medida se vaya, por supuesto, calentando, elevándose. Generalmente lo que se recomienda, estas son cámaras para que ustedes tengan un orden promedio, son cámaras de 90 metros de largo, 100 metros de largo, entonces se recomienda tener un tren de ventilación para asegurarme que retorne el aire caliente, un tren de ventilación. Esta cámara es una cámara que tiene 15.500 posiciones, 90 metros de largo y ya tiene dimensiones de 33 metros de altura y 36 de ancho. Se necesitó disipar 500 kilowatts por 860, vamos a llegar a las kilocalorías, me quedo en... Pregunta, ¿movimientos de aire? No vale que conteste. ¿Arriesgan alguno? Así ya doy espacio a... 5 por acá, ¿qué más? 4 y 5. Me fue gustando más por allá. ¿Alguien se anima más? Acá tienen la cámara antes, en el proceso de construcción y cerramiento, ¿no? Acá tienen el evaporador. Son equipos de 7 metros de largo. Con 3 equipos de esto ya se abastece la cámara. Y ahora les voy a decir cuántas recirculaciones tiene. Y también controlamos un poco mejor el sistema de deshielo. Estos equipos sí son internos, los tengo internos en la cámara, allá arriba, 33 metros. Sistema de persianas motorizadas, las podemos cerrar en el momento del deshielo, mantengo el calor más confinado, básicamente se traduce en menos tiempos de deshielo y por supuesto también ahorro energético porque deshielo más rápido, por así decirlo. Ahí tienen el resumen. 4 en rigor de verdad es un poquito menos. Pero bueno. Entonces, vamos a tener bajos costos porque no tengo ductos, tengo aire directamente inyectado. El cliente nos comparte esta información también muy gentilmente. El delta T que tengo de extremo a extremo en los 90 metros es de 1,5 grados. Nada. Y lo logro con 4 movimientos de aire. Entonces, ya finalizando el resumen completo, tenemos las distintas opciones, porque todas son válidas y no todas aplican a nuestra necesidad, cada uno. Entonces, esto es a título de resumen, no lo voy a repetir, pero ahí pueden ver la importancia de cómo este índice, kilocaloría por metro cúbico de cámara baja, cómo bajan los movimientos de aire y naturalmente los HPD motores. Entonces, una conclusión obvia es que quienes tienen tanto los que son operadores logísticos, los que tienen sistemas de refrigeración, lo que buscan es enfriar al menor e invertir al menor costo posible y tener un elevado rendimiento. Entonces, tener sistemas que demanden bajas tasas de circulación de aire y eficientes deshielos van a permitir que ese cliente cumpla el objetivo.
que su costo de mantener cada metro cúbico de producto almacenado sea verdaderamente el más bajo. Entonces, con esto redondeo lo que es un poco tendencias en evaporadores para cámaras y almacenes de congelados. Muchas gracias.